Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Aquí nuevamente una semana más, un nuevo capítulo, una nueva versión del programa Cultura con mayúscula para darle una mirada al desarrollo cultural de la región. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante para la región, y a propósito de ello quiero presentarle a mi invitado en esta oportunidad, que es nuestro amigo y amigo personal, Jaime Madera Zamorano. Él es un folclorista, es un estudioso, un investigador de los pueblos originarios, pero su formación inicial es ingeniero metalúrgico de la Universidad Católica del Norte, con un diplomado además en medio ambiente. Por lo tanto, en ese campo él se ha movido profesionalmente por muchos años, pero además paralelamente tiene una trayectoria en esto de cultivar el folclore andino, particularmente desde mucho tiempo. Hablábamos de allá de los tiempos de estas fiestas que se hacían, ¿cómo se llama? Donde cantábamos todos los que nos gustaba el folclore en esos momentos, las peñas, ¿no? En las peñas estamos hablando de los años 70 para acá. Entonces, desde allí, además también en su trayectoria tiene también el hecho de que fue director del COFUA, del COFUN, Conjunto Folclórico de la Universidad del Norte, en esos tiempos, de mucha importancia. Él es originario Licalantay. Él se define como un Licalantay, o sea, un atacameño. Por tanto, esta conversación va a girar en torno a este tema, a este contexto. Y por supuesto esperamos que usted nos acompañe en nuestro canal YouTube AM Canal, donde encontrará esta conversación que podrá seguirle y podrá seguir conversando con nosotros. Gracias a Rescom Antofagasta, que es la empresa que se dedica y cultiva también en la cultura medioambiental, recoge los escombros, le da una nueva función. Rescom Antofagasta nos da la posibilidad de estar semana a semana con ustedes. Vamos a iniciar esta conversación. Perdón, se me olvidaba algo también muy interesante. Nuestro invitado también fue Seremi o secretario regional ministerial de Cultura, por allá por los 2010-2011. También tiene esa pasada como una autoridad de la cultura regional. Por lo tanto, reitero, vamos a conversar con un invitado realmente interesante por su trayectoria y por lo que significa y por el entendimiento y el estudio o los estudios que él ha, a través de sus investigaciones, realizado en esto del folclore, en esto de los pueblos originarios, en fin. Entonces, y justamente porque además, también es muy importante, se está realizando en estos momentos, él está coordinando, está liderando un proyecto que se llama, Jaimito, Festival Culturas Vivas, quinta versión. El Festival de Culturas Vivas, que es un festival que tiene que ver precisamente en rescatar todo lo que son nuestros pueblos originarios, los pueblos Licalantay, Quechua y Aymara. Quechua y Aymara. Y ya ese proyecto ya se inició, por lo tanto vamos a conversar también de este proyecto que en estos momentos se está llevando a cabo. Pero como todos los programas, yo quiero recibir a mis invitados con una canción que hemos, para esta oportunidad hemos seleccionado. Es una canción de mi gran amigo Mario Bernal, quien puso la música, y también los poemas, digamos, o la poesía, la escribió nuestro también amigo, poeta, escritor, Wilfredo Dorador. Esta canción se llama Alfarero del Tiempo.
Vamos a recibir entonces a nuestro invitado con la canción Alfarero del Tiempo, que va a ser el inicio de la conversación, porque es una canción que tiene mucho que ver con esto de los pueblos originarios. Alfarero del Tiempo. Alfarero del tiempo, de barro y llama, fue hecho el hombre blanco de invierno y calor puneño contra canción nevada. Profundidad del tiempo, lágrimas de arte, en petrolifo, cazador de volcanes. Estoico trashumante, artesano de sueño, hendidura de vida, puesta allí en los Andes. El Loa fue tu origen, el Kunza fue tu canto, el desierto tu cuna, alfarero del tiempo, alfarero del tiempo, alfarero del tiempo. Te recibo con esta melodía, querido Jaime, para iniciar nuestra conversación, porque es una canción, ya tú escuchaste el poema, digamos, la poesía tiene que ver muy en el contexto, ¿no? Porque se refiere a este alfarero, que es el hombre, el originario, que ha construido toda una cultura que a nosotros como región, obviamente, nos tiene que hacer mucho sentido. ¿Qué te parece, Jaimito? Bueno, muchas gracias primero por el recibimiento, la invitación, y sobre todo que encuentro que la letra es muy pertinente. Muy pertinente, ¿no? Qué bien, qué bueno. Jaime, recién conversábamos que tú tienes profesionalmente estudios de ingeniería, pero paralelamente comenzaste desde muy joven a cultivar lo que es el folclore andino particularmente. Tú te reconoces como un hijo del pueblo Licalantay, un hombre atacameño. ¿Eso proviene por familia? Cuéntanos un poco eso, ¿no? Claro, en el año 90, cuando aparece la CONADI, pudimos pedir nuestro certificado que nos acredita como Licalantay. Por tanto, está testificado, claro, que tú eres un hombre originario. Pero independiente de eso, mi familia, como bien dices, está mi esposa Saranza Colamar, mi hija Constanza Medera Anza, ambas de la comunidad de Caspana. Entonces, como familia, y también estamos en la defensa de nuestras comunidades, en la defensa del medio ambiente, de los derechos humanos, y sobre todo de estar con la danza, la música tradicional y las costumbres. Claro. Y a propósito de eso, Jaimito, tú has liderado por quinta vez, porque esta es la quinta versión de un festival que está en estos momentos realizándose en la región. Cuéntanos, es un festival que se llama Culturas Vivas, ¿no? Claro, porque están vivas todavía y esperamos que sigan. Y se refiere precisamente al pueblo atacameño, pueblo Licalantay, al pueblo Kunza y al pueblo quechua, claro, que son nuestros pueblos originarios y que están aquí, presentes. Presentes. Cuéntanos ahora, ¿por qué este festival? ¿Cómo surge? ¿Qué significa? ¿Cómo surge? ¿Y cuál es el propósito de este festival? Bueno, el propósito tiene que ver con que nosotros tenemos las tradiciones y costumbres que están en las comunidades andinas, que tienen que ver con enfloramiento de ganado, limpia de canales, carnaval, adoración de Niño Dios, etcétera. Entonces hay todo un calendario
indígena, ¿no? Que tiene que ver con las tradiciones y las costumbres. Claro. Por lo tanto, que están amenazadas no desde ahora, sino desde siempre, desde tiempos coloniales. No tenemos que olvidar que cuando llega el Imperio Español, por allá por el 1500 y algo, se prohibió hablar kunza. Por lo tanto, nuestros niños en las escuelas atacameñas perdieron la lengua. Se perdió la lengua. Claro. Pero al mismo tiempo hubo o existe todavía un intento por rescatar la lengua, digamos, especialmente por allá por las comunas de San Pedro, por eso. Sí, han habido intentos anteriores, 50, 60 años atrás. Ahí tenemos a Bartel, que pudo traducir el canto al agua de las comunidades de Toconao, ¿no? Entonces, han habido diccionarios y actualmente hay un proceso por sistematizar, ¿no? Ya. Desde parte de la misma comunidad un aprendizaje. Han aparecido libros, silabarios para la enseñanza, una experiencia señera. Yo en el 2010 tuve la oportunidad de estar en Chiu Chiu y ahí encontré a dos profesores amigos míos, pues, a Juan Rojas, que es del grupo Huancara, Sí. y Mónica Espinosa, una docente extraordinaria, que empezaron a enseñar a cantar en kunza y los números. Entonces Y que han hecho toda su vida profesional Claro, allá en el interior. En Toconao, ¿no? Al interior de En Chiu Chiu. En Chiu Chiu, pero empezaron primero como docentes rurales en Caspana. en Caspana. Sí. Sí. Entonces yo creo que ahí hay un gran esfuerzo que en algún momento va a dar sus frutos. Ahora, en cuanto a lo propiamente tal, desde los tiempos de la conquista, ¿no? Que se ha usufructuado la tierra atacameña, el agua atacameña. Vino la época republicana, que es la que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí. Y bueno, seguimos lo mismo. Entonces, es común ver en el diario, sobre todo nacional y regional también, las distintas demandas de las comunidades de nuestro interior, sobre especialmente el salar de Atacama, ahora el litio y ese tipo de... ¿Dónde se ubican? Digo esto para que nuestros amigos que nos siguen en el programa vayan teniendo contexto, ¿no? En este festival de cultura viva tú te refieres al pueblo licalantayo tacameño, al pueblo kunza y al pueblo quechua. ¿Dónde se ubican más o menos ellos en la región? Mira, el pueblo quechua, nosotros tenemos que la gran mayoría está en Oyahue. Perfecto. Pero también hay en Calama. Sí, claro. Y tiene claro. que haber en otras partes. Por supuesto. Ahora, es una zona de Toconce también. Ha sido históricamente una zona de penetración altiplánica, no desde ahora, sino desde tiempos prehispánicos. Sí, claro, además por la cercanía entre las fronteras, ¿no? Exactamente. Entonces también tenemos que el pueblo aymara está presente acá en muchas partes. Si bien es cierto, hace unas décadas atrás los teníamos acá mismo en el kilómetro 12. Claro que sí. Que hace unos 10 años me contaba... Dedicado a la agricultura. Claro, un amigo que tuvieron que emigrar hacia otra parte porque ahí tuvieron problemas con los pozos que habían también. En el año 97 tuvieron problemas de contaminación por arsénico y también por algunas empresas que desechaban riles que llegaban ahí. Entonces ahí se perdió, ahí se hacía el carnaval de las personas descendientes de Chiapas. ¿Ya? A mí me tocó presenciar un par de veces ahí a los abuelitos tocando acordeón, bombo y banderas y cantando las coplas de la comunidad de Chiapas que también las escuché grabadas por la agrupación Iyapo en el canal de Chiapas, que trabajo que hizo Andrés Márquez y Magari Rocha. Entonces ahí, pues ahora en Chiu Chiu hay gran presencia aymara en este momento. Bueno, estamos hablando entonces que más o menos es el territorio del interior de Calama, particularmente, todo ese sector de la precordillera, Oyahue, Toconao. Alto Loa, ¿qué le llaman? Que le llaman justamente el Alto Loa. Pero tal como tú dices, los tenemos también en la ciudad, en Calama. Ciudad. De hecho, yo recuerdo cuando yo estaba activo en el Ministerio de Educación, yo recuerdo que en algún momento inauguramos una casa de estudiantes de los pueblos indígenas que que llegaron aquí a estudiar a la universidad, a ambas universidades, y había una casa que los acogía, particularmente a ellos.
porque ellos venían, obviamente venían Sí, de estos... esa organización es antigua, viene de los Sí, años 95, exactamente. es la comunidad AYU, Claro. de estudiantes universitarios de la UA y de la Y que UCN. también estaba en Calama, por supuesto. Obviamente. En Calama y aquí en Hay un Antofagasta. internado andino en Calama. Exactamente. Entonces, claro, a estos pueblos los tenemos a sus pueblos originarios, a sus descendientes los tenemos vivos. Por eso entonces entiendo lo del festival Culturas vivas. de culturas vivas. Y es un esfuerzo por mantener las tradiciones y costumbres y que se conozcan acá. Primero que no se pierdan y que se conozcan. Es que se conozcan, que se mantengan. Nosotros empezamos el sábado pasado, estuvimos en la sede de la Junta de Vecinos de Villa de las Condes. Ya. ¿Eso contempla el programa, el festival? Claro, Que 7 comunas. Se muestra en 7 comunas. ¿Cuáles Sí. serían esas comunas? Bueno, este viernes estamos en Sierra Gorda, el domingo San Pedro Atacama, después seguimos Mejillones, Tocopilla, Tal, ¿cierto? Y Antofagasta. Y ahí están las 7, entonces... ¿Y qué se hace ahí, Jaime? ¿Cuál es la idea de estar en cada comuna? ¿Qué es lo que en la práctica se hace? ¿Qué se muestra? ¿Qué se realiza? Claro, lo que pasa es que uno tiene redes con agrupaciones locales. Correcto. Por ejemplo, te voy a explicar el caso de Calama. ¿Ya? En Calama nosotros vamos a actuar ahí en el Parque El Loa. Sí. Y estamos acompañados por una agrupación de puros indígenas licanantay que se llama Agrupación de Tradición y Costumbres del Alto El Loa. Ya, entonces ahí... Ellos están instalados en Calama. Son Claro, y Calama. muchos son comuneras del mismo pueblo de mi esposa, de Caspana. Correcto. Entonces, cuando nosotros hagamos, por ejemplo, la ventana, el arrastrado, que son danzas y baile y música, pertenecen al contexto del enfloramiento del ganado. ¿Qué es lo que es esa costumbre? Es florear las llamas con flores de lana. Vestirlas. En la orejita, claro, también en el lomito. Las llamitas se van vistiendo de flores, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cada familia tiene sus colores que la identifican. Ah, ok. Y se hace una vez al año el enfloramiento del ganado. Y también es una tradición aymara. Entonces, es bueno para nosotros estar en Calama y que la comunidad que hace esta cosa de manera natural, porque les pertenece, comparta con nosotros el hecho de bailar y danzar. Sabiendo que nuestra cantante es Sara, mi esposa, que es del mismo pueblo. Entonces, ahí se produce una cosa muy fuerte que es de identidad. Correcto, claro. Que somos, que además que es propia de ella. Es propia. Es propia de ella, claro. Entonces, yo cuando comencé en el folclore, tengo que admitir que estaba muy equivocado, ¿eh? Porque yo seguía los modelos de ciudad. Me acuerdo que los primeros grupos que estábamos hacíamos cover de las agrupaciones, sobre todo de Santiago, que estaban como de moda, eran nuestros referentes. Eso duró hasta que me casé. Entonces, cuando llegué al interior y vi los primeros fiestas tradicionales, me di cuenta que no. Ahí no, se te vino el mundo de la identidad. Claro, y ahí comencé a apreciar otra dimensión. Claro. No abandoné lo de antes, por supuesto, pero ya un 80% me dediqué a lo tradicional y a la investigación. Y sobre todo a comprender el mundo indígena andino. O sea, porque no lo entendemos. Yo creo que todavía no lo entendemos. Fíjate que ese tema es súper interesante. Ahí me gusta eso. Me gusta que tú menciones que existiendo estos pueblos que están vivos, a lo mejor son menos, a lo mejor no importa, están ahí, estas culturas están ahí, pero el otro tema es si entendemos que o reconocemos que ellos están vivos, que están ahí, y si realmente al reconocerlo entendemos lo que significan esos pueblos para la región de Antofagasta. Mira, es tan que no se entiende, ¿ya? Que, por ejemplo, yo vengo escuchando de atrás del año 90 que va a haber un reconocimiento constitucional que todavía no llega. Y han pasado gobiernos de distinta índole y distintas características y ninguno lo ha hecho hasta el día de hoy. Entonces, eso es no reconocer lo que existía previamente. ¿A qué me refiero? Nosotros, la gran mayoría, ¿no?
cuando hablo nosotros, yo tengo que contextualizar, porque cuando hablo de Chile, porque somos chilenos también, Claro, ¿cierto? claro. Pero también Licanantay, entonces esa dicotomía es un poco compleja. ¿A qué me refiero? Tú sabes que Antofagasta fue liberada por las fuerzas expedicionarias, ¿no? Sí, En el año 79, 1879. sí. Por lo tanto, nuestro gran acervo viene como Atacama, Coquimbo, ¿cierto? Que llegaron acá a la salitreras, a los puertos, qué sé yo. Pero la nación Licanantay como tal lleva más de 11.000 años presente en el territorio, ¿cierto? No se pueden comparar con 200 años de república. Por supuesto. Por supuesto. Entonces siempre decimos que estas son tierras Licanantay, ¿cierto? Pertenece Ahora, a los pueblos originarios. claro, ahora, legalmente, como son territorios ganados en guerra, tanto la primera región, que ahora creo que es la 15ª, y la primera, más Antofagasta, por ser territorio ganado en guerra, la mayor parte de las tierras está en poder del Estado, del fisco, y lo administra bienes nacionales. Por lo tanto, eh, los pueblos o la nación Licanantay, salvo, creo, sin equivocarme, por lo que nosotros, la bibliografía nos dice, el presidente que repartió los primeros títulos de dominio en Caspana fue el señor Frey, padre, primero. Entonces yo creo que ahí hay una deuda todavía, Ya. y no solo acá, sino en todo nuestro país, Con todos los pueblos, claro, de los pueblos títulos de originarios que dominio, existen, las tierras no solamente, comunales, no solamente aquí en la región del norte, sino que también tenemos pueblos originarios en otras regiones del país, y pues. las aguas. Y las aguas y todo esto tiene que ver ya con tierras, con aguas, Claro, etcétera. entonces hay cosas que nosotros hemos pasado por alto en el sentido de, teníamos un código de aguas que venía del año 81, donde el agua como bien no se podía ni transferir ni arrendar. Pero hace un tiempo atrás, por el año 2004, se reformó el código de agua y el bien agua se podía transferir, vender y arrendar. Por lo tanto, eso produjo que se perdieran muchos caudales de agua. La comunidad de Toconce logró en el año 2004 una moción histórica de la Corte Suprema donde se le reconocieron 100 litros por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Reconquistaron su agua. Y te quiero dar un dato. Cuando ellos eran dueños de sus aguas, eran más de 700 personas en Toconce. Cuando se les devolvió el agua, quedaban 65. Y abuelos. Eso lo dice el diario, no lo estoy diciendo yo, es información que yo la puedo proporcionar en cualquier momento. Está registrada, claro. Por lo tanto, los abuelitos no iban a ir a cultivar ni esto ni lo otro. Entonces, aquí quiero llegar. Ejemplos como eso hay montones. Lo que afecta a esto es que finalmente la educación que hemos recibido como Licanantay siempre, a nosotros nos enseñan las guerras napoleónicas, los héroes que hubieron en nuestro país, Bernardo Higgins, Carrera, etcétera, Manuel Rodríguez. Claro. Todos los personajes de la historia, ¿no? Pero nuestros héroes atacameños no están. Y nosotros tenemos un héroe grandísimo que es Tomás Paniri, que combatió en el año 1781 bajo las órdenes de 3 caciques del sur de Bolivia, ¿no? Los hermanos Catari, que a su vez estaban mandatados por Tupac Amaru en el Perú, ¿cierto? La gran sublevación de 1781, que remeció toda América. Entonces, la educación nuestra no es pertinente. No se encarga de eso. Exactamente. A eso quiero llegar. Entonces yo aspiro... Muy buena observación la que haces tú, porque ahí tendríamos, de frentón tendríamos ahí un tema al debe, estaríamos al debe, Es que hay muchos en lo que temas. significa todo, realmente cuáles son los orígenes de todos estos territorios, ¿no? Claro, es que estamos en muchas cosas al debe. Por ejemplo, yo creo que el currículum de los pueblos originarios tiene que ser pertinente y además tiene que responder al medio ambiente donde se vive y a la región donde se esté. No. Ejemplo, yo creo que toda la parte de ciencias naturales, biología, etcétera, puede ser perfectamente enseñada en los pueblos Licanantay, con su flora presente, con sus
hierbas medicinales de siempre. Con su propio territorio. Con su La propia arte característica. plástica, con sus paisajes, etcétera, su historia, etcétera. Por supuesto. Entonces yo creo que, y eso solamente de hablar de la educación. Entonces yo creo que lo que mantiene vivo un pueblo son sus raíces, su cultura. Entonces la música, la danza que viene de generación en generación, no puede perderse, tiene que seguir. Y Claro. eso es el objetivo del Festival Cultura Viva. Perfecto. Y volviendo al inicio de esta conversación, cuando tú dices, bueno, ya partimos en En la sede social de Villa Las Condes. Villa Las Condes, pero al mismo tiempo tú decías que tú tienes complicidad con los propios pueblos originarios cuando esto se realiza en Calama O San Pedro de Atacama. o en San Pedro de Atacama. Este proyecto, ¿cómo se ve, cómo se instala, cómo se reconoce, por ejemplo, en Taltal, que está fuera de este territorio originario, me refiero? Claro, tal. Bueno, allá Por nosotros... ejemplo, Te respondo al tiro. Nosotros tenemos proyectado tal, porque allá trabajamos, no ahora, ni desde que empezó este festival, sino de hace más de 20 años atrás, con el colectivo Víctor Jara que hay allá, que ha hecho Ya. festivales durante muchos años y nosotros hemos ido siempre gratuitamente a colaborar durante años. ya, Ahí la que lo lidera es mi amiga Javiera Silva. ya. O Y sea, ella- también ellos serían los cómplices de ustedes allá en Taltal. Claro, Y aquí- y esto viene de mucho antes, pero Taltal tiene algo que sí tiene que ver con nuestra canción Licanantay. a ver, En los tiempos coloniales, la nación Licanantay bajó hacia Quillagua, viajó hacia la desembocadura del Loa, pero también a Taltal hay 3 cementerios. Uno que es de la cultura negra Copiapó, también el otro cementerio que bajó desde Arica, la Falsa Alto Ramírez, Ya. el Gaucho, que llegaron acá, y los Atacameños. Y hay más. Si tú vas a las hojas de casamiento, nacimiento, que se dio en ese tiempo, tú vas a encontrar casamientos entre Licanantay y Changos, tanto de Paposo como de Taltal. sí. Están registrados. Por ejemplo, el apellido Aracena en Taltal viene del Kunza Arax Sema, que significa 100. Entonces los Aracena en Taltal son, De origen. claro, y hay apellidos Changos y también, bueno, hace muy poco también los Diaguitas en la cuarta región fueron reconocidos como pueblo originario, Claro, ¿cierto? claro. Entonces, hay muchas cosas que cuando tú vas a la bibliografía, a la literatura especializada y hablas con las personas adecuadas, tú te encuentras con esta sorpresa, ¿cierto? De que hay, por ejemplo, también está el libro de varias hojas de Chiu Chiu, donde están los primeros nacimientos, los casamientos, y tú vas a encontrar casamientos con pueblos originarios del noroeste argentino, con atacameños, que bajaron de Bolivia y Sí, claro. entonces hay una mezcla bien interesante. Entonces Taltal obedece a que también fue una colonia Licanantay en los tiempos pasados y los changuitos, los changos son nuestros hermanos Por supuesto. y Que podríamos también todos- son pueblo originario. podríamos generar. También son- Reconocí hace muy poco, pero estamos. Claro. Entonces eso obedece a nuestro sentimiento que tenemos con Taltal. Yo te puse de Taltal pensando, ¿no es cierto?, en que muchos se preguntarán, bueno, y Taltal no tiene nada que ver con esto. Sí Pero tiene que según ver. tu explicación, Sí. sí tiene mucho que ver. ¿Y qué pasa con Antofagasta cuando se realiza este festival en Antofagasta? Cuando Mira. lo realices en Antofagasta. Cuando estamos en Antofagasta nosotros vamos a los sectores populares, Ya. porque creemos que nuestros barrios populares merecen espectáculos de calidad, ¿cierto? Claro, por No supuesto. todo puede ser centralizado. ¿Y cómo fueron recibidos en la población? ¿Está? Bueno, Villa Las Condes es nuestra casa. Ah, sí. Sí, ya. porque mira, nosotros comenzamos a tocar en el año, yo en el 72, 73, ¿ya? Y obviamente nuestros primeros integrantes son de la Corvallis, de Villa Las Condes, de la Plaza B, de la Población Ya, Gil, ya. de Lautaro. Ya. Entonces Villa de Las Condes era el lugar donde nosotros ensayábamos en los 70 y 80. Por lo tanto, volvemos a nuestra casa. Ahí ya, claro, ahí ya Es que hay esos barrios- hay una historia territorial ahí Claro, también. esos barrios es donde nace el folclore en Antofagasta. Claro que es sí. innegable. Por ejemplo, en el CO2, ahí nació Grupo Huancara.
¿cierto? En la época del 70. Y en la 39, ¿para qué decir? Pues la escuela 39 en ese tiempo, con un maestro que en paz descanse extraordinario, que le enseñó a los primeros muchachos a tocar la quena, el charango, y de ahí salieron grandes grupos. Ese maestro que en paz descanse fue el maestro Raúl Ortega Lobos, ¿cierto? Docente en ese momento de la escuela 39. Y yo me acuerdo que iba a su casa con otro integrante y íbamos a aprender. Sí, correcto. Entonces él formó agrupaciones espectaculares. Sí. Sí. Sí, puedo dar fe de eso porque conocía A Raúl. a Raúl y todo ese ímpetu que tenía por enseñar, y especialmente la música nuestra, ¿no? Sí, no, Raúl, extraordinario, un maestro de tomo y lomo. Oye, entonces este Festival de Cultura Viva va a estar en todas estas comunas. Ahora, ¿cómo impacta? Porque prácticamente estás abarcando casi toda la región. Claro. Ahora, desde tu posición como coordinador del proyecto, como líder de este proyecto, porque tú lo presentaste, tú eres el autor en el fondo de este proyecto. Sí. ¿Qué aspiras tú que suceda después que termina el festival? Mira, es una pregunta muy interesante. En ese aspecto, esto ya empezó a suceder desde la primera vez que nos presentamos. Yeah. Entonces lo que es ahora es la continuación y el fortalecimiento de esas redes. Correcto. Para darte un ejemplo, el año pasado nosotros estuvimos en el Parque Loa y nos fueron a ver varias escuelas, pero nos llamó la atención que llegaron varias profesoras con parvulitos y vieron todo. Entonces al final se nos acercaron 3 profesoras de Corea Párvulo y nos dijeron: oiga, ¿sabes? Nosotros podríamos usar la música de ustedes para enseñar a los niños, porque yo soy Licanantay y quiero enseñarle el Kunza para que úselo. Pero qué mejor, pues. La profesora de apellido Cruz, que es de San Santiago Río Grande. Entonces ella, cada vez que decimos Calama, está presentando y nosotros nos enriquecemos con lo que ella está haciendo con los niños, pero a su vez ella también nos da material y nos actualiza qué está pasando en Calama. Y lo más interesante es que lo está traspasando, lo está transmitiendo a los niños pequeños, que seguramente pues cuando ya crezcan también van a acordarse o van a cultivar, ojalá, la música andina, ¿no? Claro, entonces para nosotros, bueno, mi esposa es profesora básica de Cuadro de Párvulo de la Universidad de Chile, Saranza Coramar, ella trabajó años en el Liceo Andrés Sabela, ¿ya? Entonces ella es la que me ha enseñado a mí el punto de vista educacional, ¿cierto? La pertinencia, el currículum y esos términos que uso, ella me lo hizo comprender. Entonces, bueno, tú eres un experto en el sector de educación, más que nada sabes de lo que estamos hablando. Sí, por supuesto, muchas gracias. No, por supuesto que sí. Hay que reconocer por siempre eso. Entonces yo creo que todas estas cosas que están sucediendo desde antes están fortaleciendo año a año el festival. A mi juicio es algo que no se debe perder, pero ya no depende de mí. Sí. Ahora, obviamente que nosotros estamos muy agradecidos de... Este proyecto está financiado por el gobierno regional, por el CORE, por el GORE, ¿cierto? Y por el equipo de nuestro gobernador, el señor Ricardo Díaz. O sea que nosotros estos 5 años hemos estado muy agradecidos por el apoyo. Bueno, si lo financia el gobierno regional es porque entonces hay un reconocimiento a que este proyecto realmente tiene una importancia interesante, importante para la región. Claro, yo creo que esto a nosotros nos ha abierto los ojos y también nos ha hecho repensar ciertas situaciones. Porque es difícil adjudicarse un proyecto. Sí, claro. Es difícil mantenerlo. Claro. ¿No? Bueno, hace poco tuvimos un caso de un evento que es exitoso, pero que no tuvo financiamiento por X razones, ¿cierto? Pero en ese aspecto yo creo que independiente de si estuviéramos financiados o no, nosotros buscaríamos la manera de llevarlo a cabo. Claro, porque hay mucho en juego el futuro. Ejemplo, nosotros hemos hecho a través del tiempo manuales con partituras musicales de los temas tradicionales Licanantay. Adoración de Niño Dios, carnavales, para que los profesores de música puedan enseñarlo en los colegios, en los liceos. Entonces creemos que lo que nos está quedando ya a mi esposa y a mí es dejar un legado, porque el 80% de la agrupación Simajaire actual son jóvenes que no superan los 35 años
Por lo tanto, una vez que Simajai, que Simajaili, significa hombres de la tierra. hombres de la tierra. Hombres de la tierra. Y que ese es un grupo que tú fundaste con otros, ¿no? Claro, en el año 82. Hace ya 45 años. 45 años. Entonces yo estoy casi doblando la edad de los jóvenes que están. Pero el grupo sigue, digamos. Sí, yo sigo tocando. Con nueva gente, se ha ido renovando, Sí, pero está ahí. Y gracias a ello el grupo está presente. Yo creo que aún me queda un poquito de cuerda aún para seguir tocando los cabros, pero el día que no, asumiré la dirección general nomás, pero ellos seguirán. Claro, sí. Pero bueno, mira, ese es un ejemplo de lo que yo estábamos conversando, de cómo todo esto impacta en la comunidad regional. Obvio. Tenemos ahí un ejemplo claro de que hay un grupo de jóvenes que a lo mejor están muy lejos o estaban muy lejos de todo este tema, pero ahora se han acercado y están ahí. Son actores importantes, claro, ya hayan del proceso. Algunos 20 años en el grupo, porque los encontré de 14, 16 años en academias extraescolares. Imagínate. A uno de los muchachos muy talentosos, Marco Elgueta Carrasco, tiene un grupo extraordinario. Él hace composiciones sobre la cultura licanantay. Está en Spotify. O sea, y tiene su propio grupo. Y está claro, metido en el tema. Lo encontré en el 2006, hace 20 años en el Liceo 2, en una academia. Él tocaba guitarra eléctrica, pues de ahí derivaba ya. Y el otro joven, Sergio Herrera Córdoba, lo encontramos en el Liceo Andrés Sabela, también en una academia extraescolar, y ya va 22 años con nosotros. Entonces, ya la continuidad del grupo está asegurada en realidad. Entonces, a propósito de esto porque la idea es que, fíjate que a mí siempre me genera una cierta inquietud, preocupación, de que a veces se hacen actividades, se hacen festivales como estos, pero se terminan y claro, todo el mundo se olvidó, y a lo mejor el próximo año, si es que hay recursos, se volverá a hacer y volveremos a recordar lo mismo. Claro. Pero mi inquietud va en que este tipo de festival o este tipo de eventos, cómo impacta en la comunidad para que esto continúe durante todo el año, digamos, que no se termine, que se siga conversando, se siga debatiendo, se siga compartiendo, que salgan nuevos jóvenes cultivando la música andina que es propia nuestra, porque es parte de la región. Claro, en ese aspecto yo creo que independiente de cuando termine este proyecto, la comunicación sigue presente todo el año, porque me llega material, va material. Yo también he llegado a ser un poco artesano, soy el que fabrica las ampollas en la agrupación, el que la afina, el que arregla los instrumentos de viento prácticamente. Entonces, hay continuamente compartir y transmisión de conocimiento hacia nosotros y de nosotros hacia otras agrupaciones que están. Nosotros el año pasado tocamos en Tocopilla, en el Círculo Arte y Letras de nuestro amigo Miguel Cepillo. Sí. ¿Cómo le fue ahí en Tocopilla? No, bien, ¿Sí? Pero ahí conocimos a una Laquita, una agrupación de zampoñitas, sí. femenino. Yeah. Entonces nosotros tocaron en el festival y obviamente fascinados nosotros con la agrupación y ellas con nosotros. Entonces empezó también. Entonces, a medida que se van abriendo los espacios, y también eso es importante, que nosotros, cada vez que hemos hecho el festival, hemos compartido el escenario con otras agrupaciones que no tienen espacio. Que en este rato el espacio para las agrupaciones que son creadoras, culturales, no existe. Sí existe para los que son comerciales, los que tocan los covers, bailables de algunas pubs que hay en nuestra ciudad, que es legítimo y es legal, yo no lo cuestiono, pero los espacios culturales no existen para agrupaciones que hacen cultura y tradición. Oye, Jaime, tú en cierta forma también eres un investigador, porque en la práctica tú eres un investigador, eres un estudioso de todo lo que significa la cultura originaria, ¿no? Claro, el pueblo originario. Y principalmente también va por la línea de rescatar los derechos humanos de estos pueblos originarios, que esa es una gran tarea también, que tiene que ver justamente con lo que conversábamos
un rato antes, tiene que ver con los derechos de agua, los derechos de la tierra, en fin, hay todos unos temas ahí. ¿Y cómo te ha ido con eso? Mira, más que bien en el sentido de que ahora está en peligro el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, apareció en la prensa hace poco. ¿Ya? Eh, es información que aparece en la prensa, no es que yo lo esté inventando, ¿no? Entonces, ahí se pierden derechos en nuestro país como Estado, ya no como gobierno, sino como Estado, deje de adherir al convenio. ¿Ya? Te explico, en el convenio 169 de la OIT hay definiciones de lo que es genocidio, etnocidio, que tiene que ver con la definición cómo a través de ciertas prácticas se disminuye la población de los pueblos originarios. ¿Me entiendes tú? Entonces, ahí califica. En ese aspecto, nosotros en el año 2019 nos llamó la agrupación AYU a tocar aquí en el Paseo Prat, porque habían algunos hermanos mapuche que dejaron de existir por razones de desde el mismo pueblo mapuche, represión, qué sé yo, etcétera. Entonces, en Ecuador también en ese momento indígenas estaban desapareciendo, etcétera. Entonces nosotros tocamos y conversamos con los jóvenes de la agrupación AYU y coincidimos en varias cosas, hicimos una declaración conjunta para los medios de prensa que nunca salió. ¿Ya? Pero eso es parte de la ¿cómo se llama? Podemos llamar de lo que tenemos que hacer. Pero sí estamos conectados con las agrupaciones más jóvenes. Hay cosas que las personas en general evitan hablar. Yo nunca le he evitado. Yo no soy de los que coartan temas. Pero creo que cuando hablamos también de defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios, hay cosas que son fuertes y a mí me ha tocado verlas. O sea, hace 2 años estuve en un encuentro de cultores indígenas en el teatro municipal. Entonces hablé desde el punto de vista nuestro, indígena, y la sala quedó en silencio. Porque lo que se dijo fue muy fuerte, o lo que dije fue muy fuerte, en el sentido, por ejemplo, en la historia tradicional, ¿cierto? Está el cerro de Rico de Plata de Potosí, que decían que se podía construir un puente de plata desde aquí a España, pero eso fue a base de la sangre y del genocidio de millones de aymaras. ¿Me entiendes? La conquista española. Claro, y después seguimos acá y en los tiempos actuales no hay reconocimiento constitucional, como te dijo. Las aguas reformaron el código, las aguas se pudieron vender, ¿me entiendes tú? Etcétera, 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 que atropella los derechos. Ahora hay por lo que aparece en la prensa actual, los pueblos licanantay del Salar de Atacama se están oponiendo a todo esto porque afecta el medio ambiente y también su modelo de vida ancestral. ¿Ya? Entonces, aquí quiero llegar finalmente, que no estar con el convenio 169 significa el derecho a consulta a los pueblos originarios para poder explotar económicamente el desierto, el salar en este caso. Entonces, en ese aspecto, nosotros como Cima Jaile, nuestro principal objetivo es ese, y nacimos hace 45 años en eso, por eso. Por lo tanto, en una agrupación nuestra que siempre ha estado ahí en la palestra, obviamente no pensamos retroceder, porque es nuestro pueblo y no lo vamos a hacer, pagando el precio que corresponda, por supuesto. Pero a lo que te quiero llevar finalmente es a esta reflexión. Si no se consulta a los pueblos, las empresas pueden instalarse. Entonces, hace mucho tiempo yo aprendí en el diplomado que tengo de medio ambiente algo que me impactó y que la gente en la ciudad no lo dimensiona, como tú dices, no lo conoce. Se habla de que tal sitio va a ser reserva natural, va a ser
el santuario de la naturaleza, ¿ya? ¿Sí? ¿Tú me sigues ahí? Sí, claro. Pero lo que debería haber en los salares, tanto del salar de Ascotán, el salar de Atacama y otros, es el sistema ambiental que tenemos en nuestra legislación, Parque Nacional. ¿Ya? Debería ¿Y ser sabes por protegido qué? por el parque, sí. Porque si no es Parque Nacional, se permite la explotación económica. Entonces, actualmente, como es reserva, santuario o lo que fuere, la empresa puede usar el salar de Escotá, pueden usar el salar... ¿Ah? ¿Me entiendes o no? Bueno, todo eso tiene que ver con nuestra realidad de región minera y todo lo demás. Ahora, yo lo entiendo muy bien porque, como te digo, como ingeniero metalurgista Porque además desempeñé... somos de la región y entendemos que aquí hay cruces, ¿no? Sí, Que tienen que ver con decisiones políticas, decisiones pero también la académicas. ley tiene que ser reformada porque Sí, claro que sí. si nosotros nos quedamos tranquilos con que nos digan, tal cosa es santuario de naturaleza, tal cosa es humedal reconocido, tal cosa aquí, pero si no tiene el reconocimiento de parque nacional, puede ser explotado económicamente y eso aparece en el Mercurio. Claro. Yo tengo ahí que dice, parque nacional no puede ser explotado económicamente. Todo lo demás sí. Claro, es que ese es el punto. Pues, al declararse parque nacional, obviamente no se puede explotar. Exacto. Y claro, ahí entramos en contradicción con las políticas públicas respecto de que esto es una región minera. Mira, ¿sabes lo que yo quiero hacer un alcance que me enseñó un profesor? A ver. El hombre, desde que es hombre, ¿cierto? De nuestro inicio, es depredador. Alfarero del tiempo. Pero antes, mucho antes, cuando veníamos del África, es depredador por naturaleza. Sí, claro. Entonces, los genes nuestros son de depredación. Claro. Eso no va a cambiar. Lo que pasa es que ahora hay gente más estudiada que antes. ¿Ya? Sí. Y en eso yo me alegro harto por San Pedro de Atacama, porque han aparecido líderes y organizaciones que están que protegen además, y que han contratado geólogos y tienen estudios y ahora se oponen más allá de la cosa visceral con cosas técnicas. Sí, correcto. Eso ha cambiado y yo lo encuentro muy... La ley indígena en ese aspecto ha sido bastante positiva. Claro, entonces de protección. Claro, de alguna forma a lo mejor no es lo que uno quisiera, pero se ha avanzado. Es un camino largo, claro, que para nosotros como nación Licanantay, cuando llega los primeros españoles acá, 1500 y algo, son más de 500 años. Y tenemos fe de que en el tiempo iremos, así como Toconce tuvo un gran logro al rescatar esos 100 litros por segundo, creemos que en el futuro deberían haber nuevas reconquistas por parte nuestra. Y bueno, vamos a seguir el ejemplo de nuestro héroe Tomás Paniri, que pagó con su vida haber desafiado al Imperio Español, de que nuestra cultura debe pervivir. Y el festival y todo lo que hace Sima Haile tiene que ver con seguir difundiendo y manteniendo las tradiciones y costumbres propias de nuestra región identitaria. Vamos a seguir conversando sobre este tema. Estamos conversando, disculpen la repetición, estamos conversando con Jaime precisamente de eso, desde la cultura y los pueblos originarios, cómo impactan todas estas tradiciones que los pueblos originarios tienen y cómo nos impactan a nosotros como región, como comunidad. Estamos conversando sobre eso y gracias a Rescon Antofagasta también que nos permite este tipo de conversaciones. Oye Jaime, pero yo te preguntaba adelante, los pueblos originarios están ahí, están vivos, de acuerdo a lo que tuvo el título del festival, están ahí, por eso ese festival ya tiene 5 años. Tú como investigador, ¿qué es lo que aspiras? ¿Qué aspiras en términos de que la región tenga una respuesta o tenga una actitud distinta o no hacia el reconocimiento de los pueblos originarios? Bueno, creo que tiene que haber, como en todas las cosas, ¿no? Todos los extremos son malos, ¿no? Creo que tener un equilibrio entre desarrollo y medio ambiente, ¿cierto? Exacto. Ahora,
en el año 97, cuando salió nuestra ley medioambiental, yo hice el diplomado, ¿cierto? Porque la empresa minera que trabajaba me mandó a estudiar. Era superintendente de procesos y además de medio ambiente. Entonces, del 97 han pasado 30 años y nuestra ley sigue siendo precaria. Ya. Entonces tiene que haber ahí una política pública que nos actualice, ¿cierto? Y que pueda de alguna manera lograr este equilibrio. Porque si no van a suceder cosas como las que pasaron en el año 97, cuando se contaminó con ciertos elementos químicos el agua del río Loa y llegó a Quillagua. Y ahí se acabó la vida en Quillagua. Sí, exactamente. Y resulta que tiempo después los campesinos de Quillagua, que conozco varios, como ya no podían, Lindo pueblo además, Quillagua, ¿no? claro, producir sus alfalfa y sus frutas y sus cultivos, qué sé yo, tuvieron que vender sus derechos de agua. Exacto. Y la vendieron a una empresa cercana, para no dar nombre, Sí. que ahora tiene todos los derechos de agua. Entonces, la cultura de Quillagua, la reflexión que hacen Y el pueblo se vino. algunos El pueblo sí no. es que ellos mismos tuvieron la culpa Exacto. al vender, pero Claro. me dicen, pero Jaime, mija, nos traían el dinero a la casa, una camioneta y dinero, ¿tú qué harías? Sí, claro. ¿Me entiendes, no? Claro, claro. Entonces, finalmente, Prácticas añejas, ¿no? claro, Que todavía están pero ahí ahí tenemos operativas. un pueblo que esperamos que algún día se recupere. Sí, claro. Lindo pueblo Quillagua. Sí, Lindo pueblo. precioso. Así como a mí me encanta, cuando yo era supervisor en el ministerio, me encantaba ir a Caspana, por ejemplo. Bueno, y Quillagua, toda la población en Quillagua es aymara. Sí. Por eso que te digo que Sí, el Festival Cultural Viva obedece sí, a esto. Entonces, no todos saben que Quillagua pertenece a la cultura aymara, originalmente antiguo, y la gran mayoría de los habitantes, ¿entiendes? Entonces, yo creo que era un punto de encuentro, claro, cuando bajaban los incas, ¿no es cierto? de Cobija a Quillagua, de Quillagua y Quillagua era a lo que es actualmente un punto de Bolivia, encuentro, de a Calama, al de forraje. descanso por la ruta del... Un tambo. Claro, era Un tambo, exactamente. Por la ruta del camino del Inca, todo esto, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que este es un tema muy complejo, Ya. muy amplio. A través de los años uno puede tener Aunque una visión. a muchos y a muchas no les gusta tocar, po. Mira, yo, como te dije antes, yo no, a esta edad ya no evito el... No, obviamente. No, obviamente. porque ya... A esta altura de la vida ya... No, ya no. Al contrario, yo creo que con mayor fuerza uno tiene que decir estas cosas, porque ya no tenemos más compromisos que el ser Claro, consecuente con nuestras ideas, ¿no? Sí, lo que se está pidiendo en el fondo es un equilibrio, una conversación, pero de buena fe, Sí. ¿cierto? Porque De respeto, ¿no? no sé si tú te acuerdas, hace unos 6 años atrás, hubo una consulta indígena que Sí. falló y que... ¿ah? Sí. Porque se suponía que iba a ser una conversación de buena fe, pero no fue de buena fe, po, ¿ya? Entonces eso hace que la credibilidad hacia las comunidades indígenas se pierda. Entonces es difícil volver a creer. Sí. ¿Ya? El tema de la confianza. El tema de la ¿Ya? confianza. Entonces, lamentablemente esa consulta falló, ¿cierto? Era una oportunidad de conversar que no se pudo hacer. Ya. Entonces, ese, como tú hablas, ¿no? Ese tipo de prácticas persisten todavía, que deberían de alguna manera avanzar las conversaciones hacia un bien común, porque los pueblos originarios también son chilenos y también son habitantes de nuestra región, ¿ya? Bueno, yo quiero recordarte Sí. aquí, porque lo hemos conversado en otras oportunidades con otros invitados que han estado ahí mismo en esta actuadora, esto de que la región nuestra tiene tres dimensiones en términos de identificación nuestra, ¿no? ¿Sí? Que es todo el litoral, las costas, ¿cierto? Sí. Pueblos changos, en fin, todo lo que es la Pampa, Sí, el depresión intermedia. desierto, Sí. el desierto de Atacama, y todo lo que son nuestros pueblos originarios al interior de Calama. Entonces,
Estas tres dimensiones conforman la región de Antofagasta. Exactamente. Y no hay que olvidar que aquí en nuestra propia ciudad somos una ciudad cosmopolita. ¿Cómo no entender, cierto, que existe un festival de colectividad extranjera? Entonces también es parte de nuestra identidad, parte de nuestra región. Y creo que ahora viene un festival que se está recuperando. Se retoma nuevamente. Exactamente. El festival, sí. Entonces hay varias dimensiones, creo, ¿no? Y eso hace que se enriquezca nuestra propia cultura regional, que es un crisol, donde se amalgaman distintas culturas y distintas etnias. Ustedes como pueblo originario, lo que tú representas y los otros pueblos como los quechos, sienten que son parte de esta región en términos de sus orígenes, de que esta es la tierra en que nacieron y a la que se deben. ¿Ustedes se sienten parte de este territorio llamado segunda región? Claro, mira, yo quiero ser bien claro en esto. Yo no represento a nadie, ¿Ya? ni ninguna comunidad, pero sí he conversado con muchos de sus líderes a través de los tiempos. Lo que pasa es que hay palabras empeñadas que no se cumplen, por lo tanto hay desconfianza. Volvemos al tema de la desconfianza. Y hay desconfianza hacia las empresas económicas, ¿cierto? Que están entre confianza hacia el Estado. Claro. Que están en su derecho de tenerla. Porque tiene muchas deudas todavía, entonces. Claro, entonces se siente que cuando se llega a la conversación no se llega en igualdad de condiciones. ¿Ya? No se llega a... Y eso hace que de pronto se tomen conductas que no son las democráticas. Hace un tiempo atrás se tomaron el camino al Tatio y hubo enfrentamientos ahí. Entonces, esas cosas finalmente no llevan a nada. La comunicación, la conversación, los acuerdos. Pero tiene que haber voluntad e insisto, la buena fe. Ir a conversar de buena fe. Porque hay líderes jóvenes ahora en las naciones originarias que tienen capacidad de diálogo, que tienen formación, son profesionales ya, sí. Claro. Yo creo que ya el mundo el tono ya va a ser distinto. Es distinto. El mundo nuestro ya tiene más de un 50% profesional. Entonces, de todos los... Debería haber un tono distinto. Claro, entonces se insiste de pronto en un tutelaje, en una cosa paternalista, en no reconocer que las comunidades se han integrado bien al modelo y al desarrollo económico. Pero que hay cosas que son identitarias y que son nuestras y que son propias. Deben ser respetadas, y que deben ser así respetadas. Lo dicen. Exactamente. Entonces creemos, y vuelvo a repetir, que el convenio 169 debe seguir manteniéndose. Las consultas hacia los pueblos originarios para nuevas explotaciones económicas deben seguir. Porque si no, van a pasar encima nuestro como una aplanadora y eso no va a ser bueno. Y eso nosotros como Simajai lo planteamos en la música. En nuestras propuestas. Y en este festival también. Porque, en este porque festival, el hecho de que el festival se muestre en varias comunas de la región o en la región en general. Y que se muestre su música tradicional. Correcto. Claro, y que eso queremos que perviva. Va en eso. Claro. En esto de mantener viva a estos pueblos. Y que no queremos que estas tradiciones se pierdan. Exactamente. Ahí está el meollo. Lo otro ya son cosas que nos exceden a nosotros, que son voluntades que pertenecen a otros. Lo nuestro es poner ahí al escrutinio público, ¿no? Porque nosotros siempre ponemos nuestra música al escrutinio del público y que ellos decidan. Nunca obligamos a que nos crean, sino que nosotros ponemos los hechos y ellos lo vean. Pero nosotros, con este festival, ¿a qué aspiramos? No estamos hablando de ideologías políticas en el festival, estamos hablando de música tradicional que se hace en la limpia de canales, en la adoración de Niño 2, en el floreo, como una cosa, como lo es la cueca para nosotros, como país, ¿me entiendes? Como un patrimonio. Sí, claro. Y eso es lo que queremos que perdure. Y que se sigue haciendo porque estos pueblos siguen vivos. Siguen. Porque están ahí. Exacto. Y que podrían el día de mañana no estar ahí. Claro.
Y que la otra aspiración es que los que nos pertenecemos a los pueblos originarios, pero que sabemos que los pueblos están ahí y que son parte de nuestra identidad, la idea es que reconozcamos que son parte nuestra. Claro, mira, el tema de la discriminación hacia los pueblos originarios viene de muy antiguo, ¿no? Incluso décadas atrás se daba, yo creo que todavía se da, ¿ya? La discriminación, entonces esas cosas tienen que acabarse. Bueno, el mundo está en otra era. Ahora la discriminación en el fútbol, por ejemplo, el racismo ya no es admitido. Entonces yo creo que a cosas así también debe llegarse. Hay que apuntar hacia ahí. Exactamente. Yo creo que no sé si compartes conmigo, yo creo que la política pública de la región, amén, ¿no es cierto?, de que financie un festival como este, que es como un regalo, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Pero que la aspiración es que no sea solamente eso. Ya, mire, hagan el festival, sino que realmente sea un acto de reconocimiento, de incluso de dar gracias porque todavía existen. Claro, mira, independiente de eso, yo he sido invitado a algunas como talleres, ¿no? En la gobernación, para alguna política sobre nuestra ciudad, Antofagasta, el borde costero y esas cosas. Entonces, cuando me tocaba intervenir, se sorprendían porque yo definía lugares que están contaminados actualmente, así como estuvo Arica, que hicieron poblaciones sobre desechos radiactivos que nos mandaron desde Europa. Que un empresario de allá, ariqueño, no hay nada mejor que cobrarle a Europa por traer esos desechos tóxicos y traerlos en la tierra, donde después hubo población y la gente se empezó a tener problemas. Bueno, aquí en Antofagasta hay muchos activos ambientales peligrosos. Entonces dije, pero mire, si aquí en Antofagasta, en el sector X hay. Cuando yo estaba estudiando metalurgia, a mí me llevaron a esos lugares. Entonces yo presencié cómo reactivos químicos salían de aquí y 5 metros más, caían al mar ahí en la chimba. Y así como ese hay un montón de ejemplos. Mira, un ejemplo, Caleta del Cobre. Tú vas por Caleta del Cobre hacia Paposa y encontráis pasivos ambientales ahí. Entonces, las primeras lluvias como las que hubieron ahora, ¿me entiendes? Entonces, conocer nuestra región, conocer nuestros pasivos ambientales, los catastros. Mira, ni siquiera sabemos qué aguas superficiales, subterráneas tenemos. No tenemos un catastro completo. Yo hace más de 20 años que veo estudio para esto, estudio para lo otro, estudio para acá. Pero finalmente en lo concreto no sabemos cuánta agua tenemos, en cuánto tiempo se recarga. Yo creo a esta altura que el balance de aguas subterráneas, hídricas, superficiales, ¿cierto? Y lo que nos entrega las cordilleras, ya fue tal el desmedro que hubo que nuestras empresas mineras tuvieron que empezar a construir desaladoras de agua. Pero lo hicieron ya cuando se agotó el balance que existía, no sé si me explico, sí. Metalúrgicamente hablando. Y bueno, aquí apareció el ingeniero, ¿eh? Aquí está el ingeniero hablando sobre este aspecto que es muy importante porque tiene que ver con la conversación que estamos haciendo. Y con la cultura. Y con la cultura, obviamente. Ahora perdón, las empresas, estas empresas a las que hemos aludido, no identificándolas, pero que hemos aludido a estas empresas que hacen todos estos procesos, ellos deberían mantener o instalar una cultura medioambiental, especialmente de respeto a los pueblos originarios. Obvio. Y no tiene que malentenderse. Exacto. ¿Cierto? En ese aspecto. Y no debería ser como un regalito, sino que debería ser parte del proceso. Correcto. Entendiendo de que este territorio es pues es lo que tenemos. Correcto. Mira, yo creo que las cuotas de trabajadores indígenas, eso yo lo encuentro bueno, ¿cierto? Pero tiene que haber una cosa de formación más justa. Sí. Tiene que ver más con política pública, más que con cariñitos, oye, ya. Mira, en todo caso, está todo conectado. ¿Ya? Conectado a la cultura, la música, la tradición, con las posibilidades económicas, ¿cierto? Porque si tú, por 200 años,
educas a un pueblo, ¿cierto? Y finalmente le enseñas que el capitalismo es, obviamente que hay que tener una nación licanantay en un 90 y tanto por ciento en esa función, pero que también tiene una raíz tradicional, cultural. Entonces, esa dicotomía, esa complejidad es enorme, enorme. Mira, te quiero dar un aspecto. El año pasado hubo una elección para... No, hace varios años, para el... Cuando fueron estas cuestiones de las convenciones, Ya, de la ya. primera constitución, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ya, se votó por un licanantay que iba a salir, de una lista, qué sé yo. El padrón era de 35.000 indígenas, ¿ya? Y votaron 17.000, menos de la mitad. Legalmente, quien salió fue, pero si lo vemos, no era en el 50%. Entonces, de alguna manera, la nación licanantay está como un poco lejos de... Esas son señales del no reconocimiento todavía. Claro, de no validar. Exacto. Porque si tenía menos del 50% de la nación tanameña que no va a votar, ¿qué te está diciendo eso? Que no le creen. Bueno, Jaime, lamentablemente en los tiempos pasan súper volando. rápido. Yo te decía, este programa normalmente dura 1 hora aproximadamente, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero ya estamos prácticamente En el tiempo. en el tiempo. Entonces, lamentablemente vamos a tener que llegar hasta aquí con esta conversación, lo que no significa que en una próxima oportunidad Sí. volvamos a conversar. No hay Pero problema. lo que más nos interesaba destacar y rescatar en este capítulo, al invitarte a ti como nuestro invitado de honor en esta conversación, es ¿no es cierto?, este hecho de que hay un festival de pueblos vivos, que son los pueblos originarios nuestros, que son de la región, y este festival lo que pretende es mostrar que ahí están. Exacto. Que ahí están a través de su danza, a través de su música, a través de su letra. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es lo interesante e importante que tiene este proyecto, que ya está trabajando. O sea, ¿qué es lo que queda ahora? ¿Qué queda? Queda Sierra Gorda ahora, viernes, domingo San Pedro Atacama, después viene Tocopilla, viene Mejillones y viene Taltal. Ya. El festival se terminaría por allá por... Antes que termine septiembre. Antes que termine septiembre. Claro, porque son Ya. una presentación semanal, a veces 2. Ya. Quiero indicar también que yo hace más de 40 años, cuando empecé con Sivan Hailey, me aislé un poco de mis pares folcloristas. ¿Ya? Porque como en todas las familias, pares, no siempre hay comprensión hacia lo que uno hace, ¿ya? Entonces yo creo que a esta altura los egos y todo ese tipo de cosas deberían estar como en segundo plano, porque al final, independiente que estemos en la ciudad o en una salitrera o en una comunidad andina, estamos todos en lo mismo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que esas cosas hacen mal y hay que erradicarlas y hay que entrar a la conversación y a tener objetivos comunes. Yo aspiro que algún día nuestro movimiento folclórico, si se le puede dar un nombre como ese, pueda reunirse, conversar, dialogar y trabajar juntos en pos de objetivos comunes. Exactamente. Bueno, ese es precisamente, entre otras cosas, el propósito de este podcast, esta conversación que estamos teniendo, y que, como digo, queda mucho por conversar todavía, lo podemos hacer en otra oportunidad, pero hoy hemos querido, como decía adelante, rescatar, destacar este festival que tiene como propósito seguir manteniendo y seguir señalando, seguir ofreciendo a la comunidad de la región, demostrar que los pueblos originarios nuestros de la región de Antofagasta están ahí, están vivos, y este festival justamente muestra eso. ¿Para qué? Para que la región reconozca y seamos, ¿no es cierto?, seamos agradecidos de los pueblos que dieron origen a este territorio, junto a otros hechos, por supuesto.
Entonces, hemos cumplido, yo creo, el propósito. Y te quiero agradecer, Jaime, que hayas venido, que hayas dado un tiempo para venir a conversar conmigo en este programa, para darle una mirada al desarrollo cultural de la región, desde el punto de vista de los pueblos originarios. Así que, Jaimito, muchas gracias. Y tal como dice la letra de la canción Alfarero del Tiempo, ¿no es cierto? Ahí está el tiempo que dirá cómo sigue toda esta historia, ¿no? Exactamente. Así que, Jaime, muchísimas gracias por haber venido, por haber conversado este tema tan interesante y tan propio nuestro, ¿eh? Claro. Tan propio de la región. Bueno, la gracia la damos la agrupación cultural Simajaili, ¿no? Que yo represento hoy. Y obviamente que no nos podemos despedir sin agradecer nuevamente a nuestro señor gobernador Ricardo Díaz y a su equipo, ¿Ya? y también a los consejeros regionales que creyeron en este festival. festival. Perfecto. Alfarero del tiempo. Bueno, con Alfarero del Tiempo nos vamos así como la canción que le dimos en la bienvenida a nuestro invitado, también vamos a despedir el programa. Jaime, muchas gracias, y a ustedes, amigos y amigas, nos vemos la próxima semana. Gracias a Rescon Antofagasta, que nos permite encontrarnos semanalmente con otra conversación, con otro tema, con otros grandes invitados que tenemos semana a semana, como el invitado de hoy, que ha sido, hemos conversado un tema muy interesante que nos habíamos tocado en otra oportunidad, el tema de los pueblos originarios, que son parte de nuestro elemento identitario regional. Jaimito, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Sí, gracias. Y a usted, un abrazo. Nos vemos. Gracias. Un abrazo, y no se olvide, AM Canal nos encuentra en el canal YouTube de AM Canal y puede continuar con esta conversación, ser parte de esta conversación y continuar con él. Nos vemos la próxima. Chao, chao.